Hola, mi nombre es Natalia Jaimes Y mi nombre es Adrián Chacón. y el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro sexto prelaboratorio. El ejercicio fue diseñar en Proteus un circuito con multiplexores, con NE555, con transistores y decodificadores, para mostrar dos displays que cuenten del 0 al 9. Los materiales utilizados en este ejercicio fueron un circuito integrado NE555, un multiplexor 74157, un decodificador 4511, unos transistores 2N2222, dos displays cátodo común, dos condensadores 0.1 microfaradios, una fuente de voltaje de 5 voltios y unas resistencias de 100 ohms, 10 kiloohms y 220 ohms. Ahora, ¿cómo funciona y qué es el NE555? El NE555 es un circuito integrado ampliamente utilizado en electrónica. Entre sus componentes internos tenemos el divisor de voltaje por resistencias, un comparador que compara las tensiones entre los nodos del pin 6 y del pin 2, un flip-flop SR y un circuito de descarga y salida. Entre sus configuraciones tenemos el modo astable y el modo monoestable. En esta práctica utilizamos el astable, el cual actúa como un oscilador libre que genera una onda cuadrada. En el modo astable, el 555 genera una señal de salida que alterna entre niveles altos y bajos de manera continua. El circuito para lograr esta configuración es el que podemos ver al lado derecho de la pantalla. La frecuencia de la onda cuadrada se puede ajustar cambiando los valores de las resistencias y el capacitor. Las fórmulas para modificar la duración de los ciclos de encendido y apagado de la salida las vemos debajo del circuito, donde T1 es el tiempo inicial, T2 es el tiempo final y F es la frecuencia. Ahora, ¿qué es el multiplexor 74157? El 74157 es un multiplexor de datos de dos líneas a una línea cuádruple. Este circuito integrado contiene 4 multiplexores similares en un solo paquete. Cada multiplexor tiene 2 entradas y una salida, y selecciona una de las entradas según el estado de la línea de selección. Las selecciones de datos se realizan mediante una línea de selección S, la cual en la tabla de la verdad se ve con el nombre Select. Si la línea de selección S está en 0, la salida va a ser A. Si la línea de selección está en 1, la salida va a ser B, como lo podemos ver en nuestra tabla de la verdad. Y por último les voy a hablar sobre el 4511. El 4511 es un decodificador BCD a 7 segmentos, el cual convierte una entrada binaria de 4 bits a una salida para mostrar dígitos en un display de 7 segmentos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo funciona, mostrando el número 5 en el display. A continuación, los voy a dejar con mi compañero Adrián Chacón, el cual les va a mostrar el funcionamiento y la explicación del circuito en el Proteus. Muchas gracias. Ahora, como dijo mi compañera, procedemos a ver cómo funciona el circuito montado en Proteus. En este caso podemos ver que efectivamente tenemos las etapas que mi compañera mencionó. En este caso tenemos el timer, que si se fijan tenemos conectado el pin de reset a positivo. Esto va negado, de manera que podemos ver que no se nos va a resetear el timer cuando lo estemos utilizando. Podemos ver también que, por ejemplo, tenemos este condensador de control a tierra, de manera que no genere ninguna especie de ruido. Y el timer funciona con la carga y descarga de este condensador que tenemos acá, de manera que por los comparadores, cuando es mayor, ligeramente mayor a 2/3 del voltaje de entrada, va a cambiar la señal, y cuando es ligeramente menor a 1/3 del voltaje de entrada, cambia nuevamente la señal del flip-flop que vamos a tener aquí a la salida de el terminal 3. De esta manera ya tenemos nuestra salida que va alternando, y le vamos a conectar al selector del multiplexor, que lo tenemos aquí en nuestro terminal 1, que lo tenemos identificado como anegado por B. De esta manera vamos a poder ver que tenemos 2 entradas cuádruples y una salida cuádruple. Esta salida y estas entradas van a escogerse
dependiendo de cuál sea la salida del 3, que como vemos va alternando. De esta manera tendremos que cuando tengamos una salida alta va a salir B y cuando tengamos una salida baja va a salir A. Señal que se va a enviar a cada uno de los codificadores, que recibirán lo mismo y proyectarían lo mismo, de no ser por el hecho de que la misma salida del timer la tenemos conectada no únicamente al selector del multiplexor, sino que a su vez lo tenemos conectados al BI de cada uno de los decodificadores. En este caso podemos ver que tenemos directamente conectada la salida a uno de los decodificadores y en el otro caso utilizamos un arreglo con un transistor de manera sencilla para poder negarlo y poder conectarlo al otro decodificador, de manera que cuando tengo uno en la salida alta, el otro esté en la salida baja y viceversa. De esta manera, logrando que a la misma manera como cambia la multiplexación, cambie también que uno de los displays esté encendido mientras que el otro está apagado y viceversa. De esta manera podemos ver cómo funciona acá. Podemos ver que estos valores lógicos servirían para cambiar los valores de los displays. Si yo pongo aquí el 1, se me va a mostrar el 1 a la derecha. Si yo quiero mostrar, por ejemplo, el número 81, sería tan sencillo como cambiarlo así. Y esto va conmutando. Podemos ver que efectivamente esto va cambiando y la frecuencia de cambio sería de aproximadamente 1,4 kHz, pero cabe resaltar que el Proteus no está puesto en tiempo real, por lo cual no pareciera dar la impresión de que están los dos encendidos, porque realmente el cambio aquí es muy bajo. Entonces podemos jugar con el circuito y ver que efectivamente va cambiando según lo que le pidamos. Aquí tenemos el 9, aquí tenemos el 5 y se nos muestra el 95. Y ese sería todo nuestro prelaboratorio. Esperemos que les haya gustado, esperemos que se haya entendido y será hasta una próxima vez. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.